¿Cómo es esta profesión de psicoterapia espiritual? ¿Cómo llegas a estudiar esto? Bueno, justamente a raíz de que tuve una experiencia de salud muy difícil, en la que prácticamente me habían dado un diagnóstico bastante sombrío, bastante oscuro, y realmente pues estuve prácticamente casi inválida debido a intervenciones que tuve en la columna, y llegó un momento en que ya la ciencia médica me dijo que no se podía hacer nada, salvo implantarme una bomba de morfina programable o un sistema de estimulación de la médula espinal solamente para controlar el dolor. Bueno, a Dios gracias que yo asistí, tuve la suerte de asistir a una conferencia donde se trataba sobre el poder del pensamiento y un tipo de tratamiento espiritual que llamaban la oración afirmativa, que podía devolver no solamente la salud física, sino también la salud psicológica y emocional. Averigüé sobre de qué se trataba esto, y esto me llevó a encontrar el Centro Peruano de Metafísica y Ciencia de la Mente, donde primeramente tomé los 4 cursos prerequisitos a la licenciatura, y posteriormente pude licenciarme como terapeuta de la ciencia de la mente. Ahora, este problema que llegas a tener a la columna, ¿es por algún accidente que tuviste, te caíste? ¿Qué es lo que hace que tu columna sufriera tanto? Bueno, yo realmente hasta los 22 años había sido una persona muy saludable. Hacía deporte, hacía danza, trabajaba como profesora de lengua y literatura, pero a los 22 años, después de unos campeonatos de voleibol que tuvimos, empecé con molestias en la pierna izquierda, y poco a poco fui prácticamente en poco tiempo inmovilizándome por este problema. Posteriormente me dijeron que tenía una hernia en la columna y que era necesario intervenirla, pero yo no encontraba pues una causa física, porque no había hecho esfuerzo, no había tenido ninguna caída, o no encontraba prácticamente una causa física para ello, ¿no? Y cuando los médicos te dicen que hay que operar, ¿te dio miedo? ¿Buscaste otras opiniones? Por ahí te dijeron ni te dejes tocar la columna. ¿Qué pasó? Bueno, en el hospital Rebagliati, donde me pude atender, me dijeron que la única forma de que yo recuperara pues la movilidad era interviniéndome. Y efectivamente, cuando me intervinieron la primera vez, yo me recuperé regularmente, incluso hasta volví a hacer deporte. Pero sucedió que después de 10 años tuve como un recrudecimiento de la hernia, o lo que llaman recidiva, ¿no? Y bueno, me intervinieron de nuevo, no salió bien la intervención, una segunda, una tercera, una cuarta, y realmente iba de mal en peor. Y bueno, estuve en esa situación todo el año 97. Ya en el año 97, cuando salgo de alta del hospital, estuve en atenciones psicológicas también, porque ya te imaginarás cómo estaba emocionalmente por toda esta situación. Y bueno, después de ello, yo pude conocer, como te decía, el Centro de Metafísica, donde empecé realmente a transitar una real sanidad, ¿no? Verónica, a ver, déjame un poquito hasta ahora resumir. Por este problema que ya tenías en la columna y luego de las intervenciones, todavía había mucho dolor, y llegas tú a una solución, digamos que es una especie de terapia alternativa, que no interviene en el cuerpo humano,
y que está basada únicamente por la fe, o hay algún fundamento científico en esta alternativa? Bueno, sí hay un fundamento científico. Mira, yo quisiera abordar un poquito de lo que se trata la ciencia de la mente. Bueno, es una filosofía, una forma de pensar, un estilo de vida que enseña cómo aplicar los principios o verdades universales, la naturaleza de la mente y la conciencia a las necesidades humanas, a la vida cotidiana, a fin de vivir una vida más plena, más próspera y más feliz. Realmente sí es una rama de la ciencia. La ciencia de la mente postula que con la básica comprensión de cómo funciona la mente, llamada también la ley de causa y efecto, cualquier persona puede lograr la profunda transformación que anhela para su vida. Y sí, yo lo puse en práctica en mí y sé que funciona. Y no solamente en mí, también he tenido casos de personas en las que aparentemente la situación era tan difícil que no podía lograrse una sanidad desde la ciencia médica, pero que sí tuvieron sanidad desde el punto de vista de la psicoterapia espiritual. Es así como cuando tú empiezas a hacer un trabajo personal primero, llegas a estudiar esta psicoterapia ya como una carrera, psicoterapia espiritual. ¿Y qué tendría que ver entonces lo mental, los pensamientos con el espíritu? Nosotros somos seres trinos, somos espíritu, alma y cuerpo, o espíritu, mente y cuerpo. Si no hay un equilibrio espiritual mental, no puede haber un equilibrio físico. Entonces, si deseamos nosotros recuperar o recobrar nuestro estado de perfección, nuestro estado de plenitud, lo que tenemos que hacer es sanar nuestros pensamientos erróneos con respecto a quiénes somos realmente. Porque todo sufrimiento viene no por lo que somos, sino por lo que creemos que somos. Tendría un poco que ver esto con lo que ahora se conoce en la psicología moderna como los pensamientos distorsionados. Exactamente. O sea que es un poco como la corriente cognitiva conductual, pero con una base más espiritual, digamos, así es. ¿no es cierto? Efectivamente, así es. ¿Y te imaginas tú este tratamiento en adicciones? ¿Tú cómo lo verías? ¿Crees que podría ser útil para personas que tienen adicciones, el descubrir sus potencialidades espirituales mediante estas técnicas? Sí, yo estoy perfectamente segura que sí es posible. Cuentan que cuando preguntaron a Miguel Ángel cómo creaba sus esculturas, él respondió que la estatua ya existía dentro del mármol. Lo único que él tenía que hacer era eliminar Lo que sobraba. Claro, las partes sobrantes que escondían la estatua perfecta, la creación perfecta de Dios. Lo mismo sucede con el psicoterapeuta espiritual. El psicoterapeuta espiritual hace un trabajo de reconocimiento y unificación, de reconexión con el ser esencial, primeramente en él, y luego con el reconocimiento, la enfatización y la declaración del ser esencial de la persona, que es perfecto, completo y entero, que es absolutamente pleno. Entonces, cuando uno reconoce algo, ese algo se manifiesta en el mundo físico. La ley de causa y efecto trabaja de la siguiente manera: como crees, así es. Si crees que la verdad espiritual de tu ser es esa esencia perfecta, esa creación divina perfecta, eso es lo que se materializa, se manifiesta en las condiciones y en las experiencias de vida. Entonces, si el terapeuta espiritual es capaz de eliminar de su mente los pensamientos erróneos con respecto a su paciente, en esa medida el paciente sana. Ahora,
Me imagino que la persona que te busque podría ser una persona que esté en consumo, o podría ser una persona que sufre de ataques de pánico, aunque no consuma ninguna sustancia, personas que tomen, que se automediquen, ¿no? Como pastillas. Podría ser grupos de mujeres que aman demasiado, que las dejó la pareja, o sea, todo esto que te enferma físicamente y que hace que tu pensamiento sea el mismo las 24 horas. Si el esposo se fue porque me dejó, si estoy nervioso, ansioso, porque no voy a poder conseguir el trabajo, porque a mí me pasan las cosas malas, porque la vida es difícil, ese tipo de pensamiento. Para buscarte a ti, Clorinda, yo tendría que en un instante pensar algo así como, tiene que haber otra solución, porque cuando estás con esta cabeza tan mal, ni siquiera eres capaz de buscar ayuda. Pero suponiendo que en ese instante o se me murió alguien, o he estado metida en drogas, o me dejó el esposo, o mi hijo tiene problemas, y digo, necesito que alguien me ayude, y te encuentro a ti. ¿Qué es lo que podríamos empezar a hacer como trabajo? Ya, el primer trabajo, nosotros utilizamos la técnica mental denominada el tratamiento espiritual de la mente, que es una técnica de 5 pasos, en la cual primeramente el terapeuta reconoce la existencia de un solo y único poder para el sanar en el universo. Luego se unifica con este poder. Posteriormente se unifica con el poder inherente en la conciencia espiritual del paciente y hace una declaración de la verdad con respecto a lo que se desea ver. O sea, da la espalda a la condición y lo único que hace es afirmar la verdad espiritual pura del ser del paciente. No solamente el tratamiento se refiere a eso. El terapeuta espiritual también es un asesor espiritual o consejero espiritual, y conduce y enseña al paciente a reconocer su naturaleza espiritual independientemente de cualquier condición que esté viviendo en ese momento, independientemente de cuántos años de adicto tenga o cualquier situación aparentemente imposible. Hay un principio espiritual que dice: en lo que enfocas tu mente, crece, se expande y se multiplica. Si uno reconoce la adicción en la persona, esta ley actúa de esa forma. Se expande, crece y se multiplica la adicción. Pero si uno reconoce la verdad espiritual del ser, que es la perfección, que sencillamente está encubierto por creencias falsas que han producido esa situación, la persona realmente refleja en su vida esta conciencia espiritual. El trabajo del terapeuta espiritual mental se desarrolla solamente en su propia mente. Es decir, el terapeuta tiene que ser capaz de en todo momento dar la espalda a las apariencias que llamamos aquellos estados transitorios, llámese adicción, y se centra y se enfoca en la perfección, en la perfección esencial del ser. Y está seguro que eso se manifiesta en las condiciones de la persona. Entonces, yo creo que lo más importante en la ciencia mental es que cambiando el pensamiento uno puede cambiar las circunstancias, y pensando constructivamente puede traer nuevas condiciones a su vida. Si tú crees que puedes, o alguien que cree en ti cree que puedes, entonces sí que puedes.